¿Ya? Iniciamos la segunda parte con el grupo de computación 8. Continuamos en la creación del proyecto. Ok, estábamos creando las tareas. La duración, ya. Fíjese que acá no da una duración, porque una tarea resumen, nosotros no ingresamos la duración. Cuando aplicamos que se vayan a sincronizar, a vincular, el autoprogramar y vincular, entonces nos va a generar automáticamente la duración para la primera tarea. Vamos a colocar, todos son en función de días, 10, 15, 2. Entonces colocamos desde la segunda. Fíjense que en la primera no coloqué, solo aplicamos sangría. 10, 15, 12, 2, 5, compra de equipo de gabinete. ¿Cuántos han asignado? Obtener cobertura de seguro 2, 12 y 30. Bien, he aplicado sangría de la 2 a la 7. Sangría de la 2 a la 7. Por eso está más desplazado más a la derecha. Al aplicar la duración en días, en este ejemplo todo está en días, automáticamente se coloca en la tarea resumen el que tiene mayor duración. Todavía no está vinculado, todavía no hicimos la autoprogramación porque no hay fechas. Podemos hacer una vinculación manual. Tendríamos que escribir qué tarea se debe realizar primero para que se realice la tarea donde estamos. Esas son las predecesoras. Entonces, vamos a tratar de hacerlo manual. Entonces, yo coloco acá que para que se realice la número 2, lo dejamos en blanco. Para que se realice la número 3, ¿cuál es la que está anterior a número 2? Entonces, acá yo voy a colocar 2, ¿no? Y se colocaron las fechas automáticamente. Para que se realice la número 4, se tiene que hacer la número 3. ¿Ya? Cuando yo coloco de esa manera, estamos haciendo que en la parte gráfica, voy a ir reduciendo un poquito para poder visualizar mejor la parte gráfica. Las barras del diagrama de Gantt, se va generando esa vinculación. Voy a disminuir el zoom. Ahí tenemos. Fíjese que esa vinculación. Estas de acá no tienen todavía, por eso están sin fechas. Para que se haga la tarea 5, se tiene que hacer la tarea 4. Esto es en el ejemplo de que se hace una tarea a la vez. Termina una, empieza otra. Termina una, empieza otra. Eso es cuando es secuencial. ¿No? Termina en ese orden. Hacemos la número 5. Estamos en la 5. ¿Cuál se debe hacer primero? La 4. Luego vamos a ir a hacer modificaciones. Fíjense que va en ese orden, ¿no? Termina, empieza. Termina una tarea, empieza la siguiente. Hago lo mismo acá. Cuando haga la 6, que termine la 5. Para que pueda hacer la tarea 7, tiene que terminar la tarea 6. Eso es Estoy haciendo la vinculación, pero de manera manual. Ayer hicimos ejemplo utilizando autoprogramar y vincular tarea. El botón de vincular tarea. Eso lo hace automático. No escribía nada, automáticamente lo generaba.
¿Qué sucede si yo quiero hacer manualmente, como en este ejemplo, fui colocando uno a uno? Pero yo quiero que se hagan dos tareas paralelas. Significa que la tarea 4 se haga al mismo tiempo que por ejemplo, acá empieza la misma fecha, que la tarea 5, acá voy a colocar 2. La tarea 4 se haga igual que la tarea 2. Entonces coloco 2. Si vemos en el gráfico, las fechas tendríamos que modificarlo, ¿no? Tendríamos que modificarlo. La tarea 2 termina el 1 de septiembre, sin embargo acá dice 22 de septiembre. Entonces voy a colocarlo 1 de septiembre. Coloco un enter. Ahora, si usted verifica, acá tenemos dos tareas que están empezando paralelamente. Eso significa, cuando la fecha de comienzo es la misma, quiere decir que yo estoy empezando esa misma fecha. Eso cuando lo vamos haciendo manualmente, ¿no? Lo voy modificando de manera de que yo dos tareas lo voy a hacer en la misma fecha. Ahora, la siguiente. Yo quiero trabajar la tarea 5 y 6 que comience en la misma fecha. Es decir, que la tarea 6 sea igual que la número 4. Así. Ahora debo ver la fecha de cuando va a comenzar. Acá dice 8. Acá también debería decir 8 de octubre. Octubre 8. Octubre 8. Bien, ahora sí podemos visualizar que tiene el mismo comienzo. Eso cuando lo hacemos manualmente, establecer la fecha de cada una de las tareas, ¿no? También podríamos hacerlo de la otra forma, donde presionamos nombre de tarea, autoprogramar, vincular tareas, y esto termina uno, empieza la otra, termina uno, empieza la otra. Pero acá fíjese cómo se colocó con punto y coma. Significa que la tarea 4 debe hacerse la tarea 2 y la tarea 3. Para que se haga la tarea 6, se tiene que hacer la anterior, que es la 5, y la más anterior, que es la 4. Eso es cuando está dependiendo. Yo lo puedo borrar. Puedo borrarlo. Cuando ya empiezo a borrar, ya estoy modificándolo todo la secuencia, ¿no? Acá yo puedo colocar cuando termine la tarea 3. Acá cuando termine la tarea 3. Ahí va paralelo. Acá cuando termine la tarea 5. Y acá también la tarea 5. Entonces puedo hacer esas modificaciones a partir de que yo haya generado autoprogramar y vincular tareas. También puedo hacer de esa manera. Autoprogramar y vincular tareas. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Como no hay duda, continuamos. Vamos a seguir el orden del plazo. Hemos colocado sangría de la 2 a la 7 para que esté más a la derecha. Eso lo convierte en subtarea, la duración. Pasamos al siguiente. Dividir la tarea 6 en 3 partes. Esto es la división en 3 partes, quiere decir que tiene que haber 2 divisiones. Eso es importante que quede claro. La tarea 6, yo voy a ampliar un poquito el zoom. Cuando está muy pequeño el zoom, la división de la tarea es un poquito más difícil, porque también lo toma en cuenta el sábado y el domingo. La tarea 6. Ya. Esta es la tarea 6. Pide que hagamos la división en 3 partes. En 3 partes. En 3 partes.
Hay una condición para aplicar esa herramienta. Solo se puede dividir tareas cuando tienen una duración mayor a 2 días. O sea, si hay una tarea que tiene 2 días y queremos dividirlo, se puede. Pero menor a 2 días, no se puede. No se puede hacer la división. ¿Ya? Es imposible hacer la división. Entonces, en este caso, la tarea 6 tiene una duración de 12 días. Hago un clic en el nombre de la tarea para activar, para seleccionar, para indicar que esa es la tarea que quiero hacer la división. Presiono el botón dividir, el botón azul que está al lado de la flechita que es sangría. Ese botón que está separado al medio, hago un clic y se convierte el puntero en una flecha horizontal. Desplazo el puntero a la parte gráfica, a la barra. Cuando voy desplazando, si usted se fija, la ventana flotante va cambiando la fecha en la posición que yo voy desplazando. Es decir, que yo elijo dónde quiero hacer la división. Según donde esté, ahí hago un clic. O sea, en qué fecha quiero hacer la división. Ahí se produce una división. Si yo aplico una división, se convierte en 2 partes. Esto quiero que entiendan, ¿ya? Si aplico una división, tengo 2 partes. Ahora quiero aplicar otra división, presiono el botón dividir, porque es la pregunta. No puedo hacer con unas, no se activa una vez y se hacen varias divisiones, no, sino uno a uno tengo que activar, dividir, activar, dividir. Voy desplazando entre la barra y presiono en uno de ellos. Hice 2 veces dividir y tengo 3 partes. ¿Ya? Entonces, para que lo tomen en cuenta, acá lo voy a escribir entre paréntesis, como algo que está fuera del proyecto. Una división implica generar 2 partes. La otra sería 2 divisiones implica generar o tener o conseguir 3 partes. Esto para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Y tiene que estar claro. Dividir es la acción de hacer el corte. Yo hago un corte y tengo 2 partes. Vuelvo a hacer otro corte y me va a generar una tercera parte más, ¿no? Yo puedo anular esa división arrastrando, uniendo, anulo la división. Yo hice un dividir y tengo 2 partes. Voy a aplicar otra división, voy a seleccionar la tarea 6, presiono el botón dividir y voy a desplazar en una posición. Hice otra división, apliqué 1, 2 divisiones. ¿Cuántas partes tengo? 1, 2, 3. Una división me genera 2 partes. Vamos a hacer en otro ejemplo, en la tarea 5. Vamos a desplazar o vamos a reducir un poquito el zoom. Acá. Presiono dividir tarea y en la tarea 5 quiero hacer solamente una división. Aplico una división, tengo 2 partes. Aplico 2 divisiones, tengo 3 partes. Ya. ¿Para qué dividir? Para conseguir trabajar por bloques. Divide por bloque, termina un bloque y hace el siguiente bloque. Solamente cuando el trabajo es más extenso, entonces esa es la opción dividir. Para poder trabajar más eficientemente, se divide en partes. Quiero insertar columna, o vamos a ir con el orden del cuestionario. Seleccione todas las tareas para autoprogramar y vincular. Ya está. Intercambiar o mover las tareas 2 y 3. Bien. Esta opción, mover la 2 y la 3. La 3 dice obtener las licencias comerciales. Yo voy a mover, primero hice un clic en el 3, ahora el puntero se convierte en 4 flechas. ¿No? De nuevo, vuelvo a explicar. Hago un clic fuera, presiono en la tarea 3, un clic, y el puntero se convierte en 4 flechas. Cuando está ahí, en 4 flechas, clic sostenido arriba del número 2. Cuando presiono, fíjense que se me activa una línea horizontal de color gris más gruesita, que estoy arriba del 2 y suelto. Ahora dice obtener licencias comerciales, está arriba.
de segunda tarea. A ver, lo voy a dejar hacer, control Z. Tengo obtener licencia de número 3. Yo quiero subirlo arriba de la número 2. Entonces, hago un clic en la tarea 3, presiono clic sostenido y lo llevo hacia arriba de la tarea 2. Y tenemos ahí obtener licencia. ¿Qué pasa si establecer un sistema de nómina? La tarea 5 lo quiero después de la 6. Hago un clic en la 5 y arrastro debajo de la 6. Y se cambió, ¿no? Establecer un sistema de nómina está de tarea 6. Fíjense que acá cambió el orden también. Tendría, ¿por qué? Porque estoy desplazando. Tendría que acá cambiar, está el 6 arriba, ¿no? Está el 6 arriba. Entonces tendría que yo hacer cambios acá para que pueda volver como estaba. Eso es lo que hace la opción mover, cambiar de posición esa tarea. Simplemente con clic sostenido hasta la posición deseada. Y le va a afectar en el gráfico porque estamos cambiando el orden de cómo hemos creado inicialmente. Siguiente pregunta. Seleccione, allá, tarea periódica. Esta opción a veces hace que se cuelgue el equipo, entonces lo vamos a guardar. Bien, siempre es recomendable ir guardando, se cuelga y no podemos avanzar, no podemos trabajar. Gabinete de fisioterapia. Ese es el nombre del proyecto. Bien. Una tarea periódica es una acción que van a realizar de forma repetitiva. Puede ser diario, semanal, quincenal, dependiendo de la extensión del proyecto. Generalmente como tareas repetitivas son las reuniones que se hacen al desarrollar un proyecto, porque no solo una persona lo va a diseñar, sino va un equipo, y ese equipo necesita coordinar cada uno de los elementos, cada una de las partes del proyecto. Para ello necesita establecer las reuniones, ¿no? Como ejemplo vamos a tomar reuniones. Entonces vamos a ir al paso número 8, seleccione la tarea 5, inserte la tarea periódica reuniones, que suceda de manera mensual, durante el primer viernes de los 2 meses. Entonces mensual en la tarea 5, hago clic en la tarea 5, y me voy a la cinta de opciones y presiono en tarea. Tarea y luego elijo tarea periódica. No lo puedo hacer con clic derecho, como hice en nueva tarea o insertar tarea. No de esa manera, sino que tengo que ir a tarea desde la cinta de opciones, tarea periódica o tarea repetitiva. La tarea periódica, acá nos dice, es una tarea que se va a repetir, repetitiva, y le asigna el nombre de reuniones. Mensual, el primer viernes. Entonces acá lo llamamos reuniones. Va a ser mensual, acá me voy mensual, el primer viernes. Entonces estoy indicando que va a haber reuniones todos el primer viernes de cada mes. Esto en este caso que un proyecto dure 3, 4 meses, entonces cada mes de forma mensual van a tener una reunión, pero hay que determinar en ese mes en qué posición está. En la primera semana, segunda semana, y a qué día van a hacer la reunión. Acá dice cada un mes. Acá no debo cambiar porque esto quiere decir que yo lo voy a hacer la reunión mensualmente. Si acá cambio número 2, quiere decir que lo voy a hacer cada 2 meses. Pero la pregunta dice durante 2 meses, no cada 2 meses. Durante 2 meses quiere decir que se va a repetir 2 veces. Cambio y presiono 2 veces. Número 2. Número 2.
La fecha, siempre debemos verificar que esté en base a la fecha de comienzo, pero la finalización lo va a colocar automáticamente. Puedo hacer al revés, primero definir la fecha de finalización y me va a decir cuántas veces o cuántos viernes hay en ese periodo de tiempo. Pero la pregunta dice 2 meses, ¿no? Durante 2 meses, el primer viernes. Aunque yo coloque acá el 30 de octubre, es mensual y solamente va a ser el primer viernes. A ver, vamos a colocar qué día cae el 2 de octubre. El 2 de octubre cae justo viernes. Y estamos estableciendo el primer viernes. Así yo lo señale hasta el 30 o hasta el 31, no va a cambiar la respuesta. Voy a cambiar 30, va a seguir 2. Porque es mensual. ¿Ya? Entonces lo dejamos ahí, se cambia automáticamente. Yo coloqué 30 y se volvió al 2. Porque no hay más que un viernes inicial, ¿no? El primer viernes de cada mes. Una vez que tengo, son 2 veces las que se van a repetir y presiono aceptar. Lo vuelvo a hacer. Debo seleccionar en qué posición voy a insertar la tarea repetitiva o la tarea periódica. Y luego presiono tarea periódica. Como su nombre lo indica, es una tarea que se va a repetir. Y generalmente son las reuniones. Las reuniones. La pregunta dice, mensual, fíjese que pueden hacer reuniones diarias, semanal, mensual. Acá el ejemplo es mensual. El primer viernes y solamente quiere que hayan dos meses, agosto y septiembre. En agosto ya pasó, sería septiembre y octubre. Entonces acá lo vamos a disminuir a 2. Solamente pide 2. Y acá se va a cambiar a 2 de octubre. Y aceptar. Bien, fíjese lo que le genera en la columna de indicadores. Podemos ver como un círculo con flechitas. Esa columna de indicadores con ese círculo quiere decir que es repetitiva la tarea. Y ahí podemos visualizar que esta tarea se produce 2 veces entre el 18 de agosto al viernes 2 de octubre. Y acá podemos ver que son 2 reuniones. Están las fechas que se van a realizar las reuniones. Esa es una tarea periódica. Yo presiono para ocultar el contenido y presiono para visualizar el contenido. Entonces, son tareas que se generan utilizando la cinta de opciones, presionando en la ficha tarea y elegir tarea periódica. La tarea periódica lo que nos hace o la utilidad es para tareas que se van a repetir durante el proyecto, ¿no? Acá tenemos las fechas de la reunión, que van a ser 2. Siguiente pregunta, la número 9, la columna hito, la 2 y la última. Bien, ¿qué es una columna hito? Vamos a insertar la columna hito, hago clic derecho en I, insertar columna. La misma pregunta le dice, inserte la columna hito y establecer como tarea hito o activarlo como sí, tarea hito, la 2 y la última. Entonces yo presiono en la I, clic derecho en la columna de indicadores, insertar columna. Luego voy a escribir la letra H y me va a desplegar la opción hito. Hito. Bien, entonces acá tenemos, me pide que aplique como tarea hito la número 2. En la parte gráfica yo puedo visualizar que se convierte en un rombo.
Si aplico en la última tarea, que es la número 10, aplico sí, se convierte en un rombo, ¿no? Acá podemos visualizar reduciendo el zoom. Entonces podemos visualizar que la tarea hito se convierte en un rombo. ¿Cuándo aplicamos tarea hito? Cuando es una tarea importante en el proyecto. Las que se consideran las más importantes o las que tienen duración 0. Es decir, que acá en el tiempo de duración sale 0. Esa puede ser una tarea hito, o también las tareas que tienen mayor importancia en el proyecto, o las que se deberían tomar con mucho cuidado. Otra forma de cómo cambiar una tarea hito, yo lo voy a desactivar a no, y también la última opción. Es presionando, como les decía, que se puede hacer lo mismo de diferentes formas. Uno es haciendo doble clic sobre la tarea número 2. Doble clic. Una vez que hago doble clic, me despliega una ventana y yo debo ir a avanzado. Avanzado. En avanzado voy a marcar la tarea como hito. Si se fijan, son más pasos, un poquito más largos, pero voy a llegar al mismo resultado. Entonces, al marcar la tarea como hito, va a aplicarse el rombo. Aceptar. Y fíjense que se cambió. Entonces, más rápido es cambiarlo acá de sí a no. Vuelvo a hacer la última tarea, que es la 10, doble clic. En la ventana que despliega, en la ficha avanzado, al final marcar la tarea como hito y luego aceptar. Ahí podemos visualizar la forma que tiene la tarea hito. Una tarea hito es considerada una tarea importante en el proyecto. La forma que toma en la parte gráfica es un rombo. Es un rectángulo, es un triángulo, es un rombo. Es un rombo. Luego la siguiente pregunta, la 10. Bueno, ese es un poquito de cambiar a predecesora y sucesora. La dependencia. Crear las notas. Nos dice que para la tarea 3 vamos a crear una nota. Y la nota es comprar equipos para terapias específicas. Entonces vamos a crear una nota en la tarea 3. Tengo varias formas de cómo crear nota. Hago doble clic y elijo en la ventana la ficha o pestaña notas. Esa es una forma, una opción. Lo voy a cancelar. Otra opción es presionando clic derecho y luego elegir información. Presiono información y también puedo cambiar a la ficha o pestaña nota. Es la misma ventana, solo que una lo puede hacer con doble clic y otra con clic derecho. Información. Y la siguiente es haciendo clic derecho, notas de tareas. Notas de tarea. Esa opción notas de tarea, otro camino más corto. Comprar equipos para terapias específicas, aceptar. Esa nota de tarea es importante porque nos ayudan a que tomemos en cuenta esa observación, ¿no? Hay una observación, al señalar sobre la nota, puedo leer su contenido. Puedo crear varias notas. El sistema de facturación, voy a hacer clic derecho, notas de tarea, y voy a elegir un sistema de facturación automática o digital. Sistema de facturación digital. Entonces puedo señalar sobre notas y tenemos ahí el desglose, el detalle. A eso se refiere notas de tareas. Podemos tener una nota, varias notas. Esa es la ventaja de tener la columna de indicadores.
Luego, guardar el proyecto. Bien, hasta ahí estaría terminado el ejemplo del proyecto. Mientras se corta, que tenemos 9 minutitos, vamos a hacer algunas preguntas. A ver, de los que han estado ayer conectados. En un proyecto es un conjunto de tareas. Acá tenemos todas las tareas. Estas tareas tienen un objetivo y están diseñados con una cierta secuencia, ¿no? Es importante el orden. No van en cualquier tarea, va a tener que ir de primero, sino es importante en el orden que se tienen que realizar las tareas. Se puede cambiar el orden de las tareas, es decir, mover una tarea que está de tercera arriba de la segunda, sí se puede cambiar el orden. O a la inversa, una que está en la parte superior, desplazarla un poco más para fechas más posteriores, que se va a realizar en otras fechas, pero posteriores. Entonces, podemos cambiar el orden de las tareas. Se utiliza verbos para las tareas, falso o verdadero. Para crear, para el nombre de la tarea, para definir el nombre de la tarea, aplicamos verbos, falso o verdadero. Sí tenemos que utilizar verbos, porque un verbo indica una acción y las actividades o las tareas o los pasos a realizar son acciones a seguir, a concretar, a cumplir. Por ejemplo, si usted puede ver acá, el título es obtener, 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 comprar, establecer, realizar. Entonces, la primera tarea dice apertura de gabinete. Entonces, si lo coloco en forma infinitiva, aperturar sería, ¿no? Se puede estar conjugado como acá compra y no comprar, ¿no? Entonces, igual que indique el verbo en cualquier persona, en su forma infinitiva o conjugado, está bien. No debemos colocar objetos o nombres de cosas porque no indica una acción. Eso hay que tener mucho cuidado en las tareas. Si yo pusiera acá qué material necesita, qué insumos necesita en una sala especializada para masoterapia, ¿no? Un gabinete de fisioterapia va a tener varios ambientes y en uno de ellos que sea especializado para masoterapia, para lo que son masajes. Masajes para rehabilitar algún problema que hayan tenido, ¿no? Masajes terapéuticos. Entonces sucede que ahí se tiene que comprar algunos implementos o algunos materiales, insumos, cremas, exfoliantes. Entonces yo no puedo colocar acá el nombre directamente, como decirle crema, exfoliante, vendas, gasas. No puedo colocar así. Tendría que colocar algo que implique ese elemento. ¿Ya? Acá decimos compra equipos, establece un sistema de facturación, realiza campaña de vacunación, de publicidad, perdón. Entonces acá tendría que ser, en caso de insumo, compra de insumo. Si quiere un poco más detallado, también lo puede colocar. Comprar los siguientes insumos y coloca al lado, pero ya va la acción de compra. Entonces, siempre debe incluir en una tarea el verbo. En algunos modelos que ustedes puedan consultar de proyecto, a veces el título nos va con verbo y acá ya va un poco más resumido, que se trata de, para no repetir lo mismo. Si pusiera yo acá compra de insumos, compra de materiales de oficina, compra de materiales de equipos de laboratorio, compra de, o sea, para no repetir, puedo colocar como una tarea principal, una tarea resumen y las subtareas que dependan, que tengan mucho significado con la primera. También se puede hacer de esa manera. Es necesario establecer qué tarea es hito, falso o verdadero. ¿Por qué establecemos una tarea hito? ¿Cuál es el objetivo de decir que hay una tarea hito? ¿Qué significa hito? Que es importante en el proyecto, que tiene cierta característica que lo identifica como algo que sí o sí se tiene que tomar en cuenta.
¿no? No lo pueden pasar por alto. Y también se considera una tarea hito cuando tiene una duración 0. El proyecto podemos establecer, como hemos visto, el tiempo de trabajo. Hay un calendario que es estándar, por ejemplo, cuando entramos dice estándar, pero nosotros hemos definido un calendario y se le asigna generalmente el nombre del proyecto para es más fácil identificarlo. Ese calendario quiere decir que usted establece cuántos días va a trabajar en el proyecto, qué días va a trabajar, en qué horario y las excepciones. Las semanas laborales son lo que definimos en forma general de todo. Ahí establecemos en detalle, si yo preguntara, en semanas laborales o en excepciones se establece, bien, tiene que ir un poco más específico. En semanas laborales puedo establecer la hora de comienzo y finalización de cada día de trabajo, falso o verdadero. En excepciones yo puedo establecer algo que, como es una excepción, algo que no se va, se lo va a hacer de diferente manera o no se lo va a realizar como los días no laborables, como los feriados. O también usted establece un día que sí va a trabajar, pero que no estaba dentro de su horario establecido. Entonces, así como los feriados no trabajan, usted decide otro día que lo ha establecido que no va a trabajar, como que sí va a trabajar. Los sábados en el calendario estándar son no laborables, pero usted decide qué sábados quiere trabajar. Entonces, una excepción puede durar un día, puede durar más días. Eso va a depender de su contexto, de su excepción. Pregunta. Una excepción puede tener una duración de un día, de una fecha, 2 días, 3 días o más días, como en la excepción de sábado. Tenemos los sábados que son 5 sábados, el 29, 2, 4, si cambio el siguiente mes, ya no hay una excepción. Entonces vuelvo a agosto. Esas son las excepciones. Tengo 2 pestañas en la definición del calendario laboral, semanas laborales y excepciones. Semanas laborables me permite establecer los días del trabajo de todos los días. Es decir, va a ser los 5 días hábiles, va a trabajar 3 días, 4 días, ¿qué días va a trabajar? Eso hay que establecerlo. Se selecciona, se marcan las opciones y se presiona aceptar. Voy a salir con cancelar para que no se modifique el que ya tenemos. Eso hace los semanas laborables. Una vez que hemos definido, se puede ir haciendo cambios durante el proyecto. Tal vez no considero un feriado al inicio, entonces puede agregarlo a su calendario, igual se va a tomar en cuenta. Presiono aceptar. Este proyecto que hemos diseñado se va a cortar en 1 minuto y vamos a tener un pequeño receso de 15 y vamos a continuar con el mismo enlace. Antes de salir, tenemos la escala temporal. Esta escala temporal no está definido en función a nuestro calendario. Debemos aplicar el calendario. Eso falta establecer. ¿Cómo se hace? En la escala temporal, doble clic, se va a cortar creo. Y luego voy a ir a periodo laborable, no laborable, y ahí le voy a asignar el calendario. Dice estándar, pero yo debo asignarle el calendario que he creado. Y presiono aceptar. Si amplío un poquito el zoom, si presiono botón más, voy a poder ver que el día sábado